Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate y las entrevistas de fondo en el canal Capital. Un saludo a toda nuestra audiencia en señal abierta y en plataformas digitales en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país, fuera de Colombia, donde siempre nos reportan sintonía. Gracias por estar con el canal público de la ciudad. Esta noche nos acompaña el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien durante los últimos 6 años ha estado al frente de una de las carteras más estratégicas en cualquier país, nada más ni nada menos que la que tiene que ver con la salud de la gente. Ministro Alejandro Gaviria, bienvenido a Canal Capital, buenas noches. Jessy, buenas noches, saludos a los televidentes, muchas gracias. Casi no concretamos esta invitación. Casi no concretamos, pero logramos hacerla siendo usted todavía ministro, que es lo importante. Esa era la idea. Para hacer todo el balance. Bueno, pero gracias, Medio, por la invitación y por la paciencia también. No, ministro, bienvenido siempre. Ministro, hay muchos temas que tocar con usted esta noche relacionados con su gestión. Empecemos con uno que de alguna manera muchas personas le reconocen a usted dentro e incluso fuera del país e incluso sus detractores. Tiene que ver con el precio de los medicamentos. Usted se dio una batalla contra viento y marea para ponerle coto a esos precios elevados en los medicamentos y en la última semana lo hemos visto muy activo con el precio de los medicamentos en lo que tiene que ver con los anticonceptivos para mujeres. Lo señala usted como uno de sus logros en estos 6 años. En este tema, ¿qué ha hecho? Y ahora, ¿qué piensa hacer con el tema de los anticonceptivos antes de abandonar el cargo antes del 7 de agosto? Sí, Jessy, televidentes, tal vez vale la pena hacer un poco de recuento. Colombia tomó una decisión por allá a mediados de la década pasada de liberar los precios de los medicamentos, de no tener regulación de precios de medicamentos. Eso, 2 o 3 años después, produjo una gran crisis financiera del sistema de salud. Básicamente es como si se hubiera puesto en práctica una política, yo pago todo a cualquier precio. Pues Colombia, sobre todo el sistema de salud y sobre todo los medicamentos de alto costo, comenzó a pagar los precios de los medicamentos más altos, no solamente del mundo en desarrollo, sino de casi todo el mundo. Hubo abusos que el país conoce bien, ¿no? Yo llego en el ministerio en el año 2012, ya se habían hecho los primeros intentos de regular algunos precios, pero me di cuenta en ese momento que esto era cuestión de supervivencia para el sistema de salud. Y comenzamos una política de regulación de precios de medicamentos muy sencilla para explicar a la gente. Sí. Cogimos un grupo de países, lo llamamos países de referencia. Observamos el precio de los medicamentos en este grupo de 17 países, los comparamos con los precios en Colombia. Y si son muy altos en Colombia, nos cercioramos que el precio en Colombia esté por allá en el nivel del tercer o cuarto país con los medicamentos más baratos. Eso se hizo en una política pública, inicialmente la metodología y después se han hecho varias rondas de regulación. La de los anticonceptivos es la última, es la 4ª ronda ya, donde vamos a ir más allá de los medicamentos de alto costo, de cáncer, de esclerosis múltiple, de artritis reumatoidea, donde tuvimos el foco inicial. Sí. Y nos vamos a ir a medicamentos que la gente paga de su bolsillo directamente, ese es el caso de los anticonceptivos. Vamos a hacer una rebaja que va a representar en números gruesos para los colombianos algo así como 70, 80 mil millones de pesos solo en anticonceptivos. Caídas del 40, 50%. Hicimos un ejercicio interesante como si fuéramos a comprar anticonceptivos en farmacias en Colombia, en Canadá, en Ecuador, en Argentina, en Australia. Y nos dimos cuenta que en Colombia son muy caros y eso no tiene razón de ser. Sí, hay unas cifras incluso que señalan que pueden estar por encima del 50% en comparación con otros países con una economía similar a la colombiana. Eso no tiene sentido. ¿Por qué se da esa diferencia tan abismal? Incluso uno ve, ministro, personas de otros países que dicen que en Colombia evidentemente los medicamentos son muy caros y gente en Colombia que va a otros países como Venezuela en su momento a comprar medicamentos. A mí me contaban muchas historias de la gente que iba a España y a Francia y llegaban con su maleta cargada de medicamentos. Eso ya no es tanto así. Una de las razones, y volvemos a los inicios de esta política pública, en Colombia no teníamos controles. Había liberación absoluta de los precios de los medicamentos y eso se había prestado para muchos abusos. Bueno, en el caso de los anticonceptivos, ¿cuándo sale esa resolución? Si es una resolución o el acto administrativo mediante el cual usted le pone un precio a este medicamento. Funciona de la siguiente manera. Sí. Nosotros ya publicamos para consulta pública, para que nos hagan observaciones, un borrador de la circular. Es una circular. Es una circular. Circular del acto administrativo. Ya estamos incorporando algunos de los ajustes. Por ejemplo, una farmacéutica dice, mire, ustedes están trabajando con este precio en Australia, pero el precio verdadero es esto y por lo otro. Se hacen algunas correcciones y pequeños ajustes y se lleva a un cuerpo colegiado, una comisión donde se sienta el ministro de Salud, la ministra de Comercio y un delegado de Presidencia. Eso debe pasar la semana entrante para yo dejar, la circular firmada antes de que termine el gobierno. Eso tiene que pasar.
tocó muchos intereses usted en este tema, las farmacéuticas, mucha presión. Muchos intereses, esto fue muy complejo, hay presiones de todo tipo. Pues hay un dato que yo creo que es bueno que los oyentes conozcan, ¿no? Sí. Las compañías farmacéuticas son las compañías que más hacen lobby globalmente, más que la industria petrolera. Esta no es una pelea fácil. Esta ha sido solo un capítulo, porque tuvimos otras. Por ejemplo, Colombia fue el primer país en el mundo que hizo una declaración de interés público para un medicamento de cáncer, con un medicamento de Novartis que se conoce como el imatinib. Esa pelea la dimos en el año 2015. Que usted relata en su libro porque años después fue parte de su tratamiento. Yo relato en mi libro porque fue una pelea dura, no tuvo que ver con mi cáncer directamente porque eso es para una forma de leucemia, pero relato una anécdota y así es bonita, y es que yo recibí un libro de una investigadora asociada por muchos tiempos a la Organización Mundial de la Salud, que tenía una notica, una pequeña dedicatoria, que me decía para el ministro Gaviria, el ministro que todos los pacientes de cáncer quisieran tener. Y yo relato en el libro de manera paradójica, en ese momento yo todavía era ministro de Salud y ya era paciente de cáncer. Imagínense, un funcionario público, y más si es un ministro de Salud, debe actuar con muchas presiones. En este caso usted, en este tema de los medicamentos, libró muchas presiones, usted mismo lo reconoce. ¿Cómo lo hizo? ¿Tuvo el apoyo del presidente Santos? ¿Fue usted un poco vertical? ¿Fue en línea recta sin escuchar este tipo de presiones de lado y lado? ¿Cómo hizo usted para salir adelante en un tema tan difícil? Yo diría, Jessy, que se necesitan tres cosas. Por supuesto, apoyo del presidente. Sin apoyo del presidente esto habría sido imposible. Se necesitan también argumentos, porque esto no puede ser una lucha obstinada, tosuda, sin argumentos. Uno tiene que estar muy bien parado y uno tiene que tener argumentos de fondo y de peso para enfrentar esta lucha. Y como en casi todo, sobre todo en la función pública, y tú de pronto lo has visto también como testigo, necesita un poco de coraje también. Yo me acuerdo, era yo un pichón de tecnócrata en el Departamento Nacional de Planeación. Entré a una reunión con mucha gente y creo que el director de planeación de ese momento dijo una frase de esas que le quedan a uno grabadas como una lección de vida. Sí. Y dijo, para estos puestos el 90% es coraje, el 10% es conocimiento. Estas decisiones no son fáciles, ¿no? No son fáciles, así es, ministro. El segundo tema que quiero tocarle tiene que ver con un tema también de mucha actualidad, y es el tema del glifosato. Usted en su momento advirtió de los riesgos para la salud de las poblaciones que vivían en medio de los cultivos de coca del uso de este agente químico. El nuevo gobierno está pensando en reanudar fumigaciones y el presidente Santos ha autorizado el uso de una nueva tecnología que es usar drones con glifosato un poco más sectorizados, más localizados sobre las matas de coca. ¿Esto representa algún riesgo para la salud, ministro? Yo creo que no, pero quisiéramos un recuento, ¿no? Sí. Y me voy a extender un poco porque es un tema interesante, ministro, que hace parte aquí tenemos todo el espacio. La coyuntura de nuestro país, y yo creo que va a ser un debate que se nos viene con mucha fuerza. Antes de ser ministro de Salud, yo publiqué un libro con una persona que usted conoce, con Daniel Mejía. Así es. Sobre política antidroga. En ese libro habíamos repasado una serie de estudios académicos sobre las fumigaciones aéreas. Colombia era el único país del mundo que las hacía. Y ese libro mostraba lo siguiente: las fumigaciones estaban acabando con la confianza en el Estado. No nos digamos mentiras, para muchos campesinos, personas vulnerables de nuestro país, la única presencia del Estado, la presencia del Estado más visible, era una avioneta tirando veneno. Y por supuesto esto era una fuente de conflicto y una fuente de desconfianza en el Estado en buena parte de la periferia de nuestro país. Primer punto. Segundo punto, Yesid, como política antidroga, las fumigaciones aéreas se habían convertido en una forma ineficiente de combatir ese flagelo. Un estudiante mío hizo un estudio, y Daniel también, mostrando que para erradicar 1 hectárea usted tenía que fumigar 30. Eso en algún momento lo pagó el gobierno de los Estados Unidos, después lo estábamos pagando nosotros, nuestros contribuyentes. Después me toca, como ministro de Salud, enfrentar el siguiente dilema de naturaleza ética, si se quiere. Nosotros habíamos hecho algunas defensas de las fumigaciones desde una perspectiva de salud pública, argumentando algo como lo siguiente: era el vacío de información. Habíamos dicho, por ejemplo, la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer todavía no se ha pronunciado sobre la sustancia o el principio activo del glifosato. Marzo del año 2015 llega el viceministro en su momento, sube a mi oficina y me dice: mire, el último informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer es carcinogénico, tipo 2A.
Esto es, hay evidencia de que ese principio activo produce cáncer en animales, en estudios controlados, y hay un montón de estudios observacionales que sugiere que también puede producir cáncer en humanos. Yo me senté con el viceministro y dijimos, nosotros como rectores y representantes de la salud pública tenemos que hacer una recomendación. Teníamos una jurisprudencia de la Corte repetida y teníamos un mandato de la ley estatutaria en la salud, que es la ley que convertía la salud en derecho fundamental, diciendo que el Estado de manera deliberada no podía afectar la salud de la población. Entonces, hicimos esa recomendación, es decir, En el Consejo Nacional, en el Consejo Nacional de Estupefacientes, el Consejo la adoptó en mayo de 2015 y en octubre la ANLA suspendió el plan de manejo ambiental y se acabaron las fumigaciones aéreas en nuestro país. Pequeño paréntesis de lo que yo llamo las conexiones de la vida, impredecibles. ¿Sabe cuál es el cáncer que produce el glifosato? El linfoma no Hodgkin. Que es el que usted padece. No es que yo tuve nada que ver con el glifosato, pero di esta pelea, estuve en este debate. Son esas conexiones que usted en sus libros las relata muy bien. Académicamente estudié tanto este tema y después se conectó esto de esa manera. Es una de esas cosas que uno dice en la vida. Esto es como raro, ¿no? Después de esa decisión del año 2015, nuestro país ha vivido un debate porque también tenemos que aceptar que los cultivos ilícitos han aumentado. Tremendamente. Tremendamente, tenemos más de 200.000 hectáreas. Pero yo creo que si uno mira de manera concienzuda y académica la situación actual, no podría colegir de manera inmediata que ese aumento se debe a la suspensión de las aspersiones aéreas. Muchas de ellas ya se habían dado en los parques naturales en esa frontera de 10 kilómetros con Ecuador. Y hay dos variables que han influido, o tres variables. Casualmente, la devaluación del peso, que hace mucho más rentable estas industrias exportadoras en últimas. La minería ilegal ha perdido rentabilidad relativa por también el comportamiento del precio del oro. Y tercero, yo creo que hubo una expectativa con los diálogos de paz de que iba a haber una especie de remuneración a quienes sustituyeran cultivos. Esas son las tres causas fundamentales, no los cultivos ilícitos. Con este problema tuvimos una reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes hace un mes y la policía presentó unos estudios preliminares de fumigación con drones. Vuelan a 30 centímetros de la mata. Nos presentaron una información preliminar de 10 drones mostrándonos que la deriva, esto es como este veneno, porque es un veneno, se esparce después de la fumigación. No era muy distinta a las fumigaciones terrestres que seguían dándose. Y nosotros dijimos, está el problema, yo no creo que sea la principal causa, pero uno tampoco puede ser aquí obcecado y obtuso y decir esto no. Entonces dijimos, está bien, como un tema experimental con 10 drones, pero yo voy a ser claro y decir, yo creo que uno tiene que hablar con claridad. Sí. Yo no estaría de acuerdo con las fumigaciones aéreas. Yo creo que sería un retroceso, eso iría en contra de la salud pública, iría en contra de la dignidad de estas poblaciones, iría en contra de una jurisprudencia repetida de la Corte Constitucional. Pero ni siquiera con los drones, ministro. Yo creo que los drones pueden ser experimentales, pero yo no creo que los drones vayan a ser un sustituto de las aspersiones aéreas como se hicieron. Yo veo como los drones, en algunos terrenos planos donde puede hacerse, donde hay muchas minas antipersonas que los erradicadores terrestres no pueden hacerlo, de pronto echar un dron ahí, lo veo razonable. Uno en esto tiene que ser claro. Pero entonces, ministro, usted que también es un experto en estos estudios, ¿qué hacer con este problema de la droga en Colombia? No hay salida distinta al camino largo, con respecto a los derechos humanos y a la salud pública, el trabajo con las comunidades, la presencia del Estado allí. Yo creo que la erradicación para ser sostenible tiene que ser voluntaria. Esto no es fácil, muchos intentos han fracasado, pero tenemos que seguir intentándolo, Jessy. Bueno, ministro, otro tema que usted también enumera. Un poquito larga la respuesta, pero pero yo creo que es un tema de actualidad en nuestro país. Además que tiene todo el contexto y lo que usted dice, el próximo gobierno creo yo que va yo creo que ya están preparando las avionetas. Poner el tema sobre el tapete y va a haber un debate interesante. En otro de los temas que usted señala como logros tiene que ver con la reglamentación de la eutanasia, ministro. Dice usted aquí en su logro número 10, una que usted publicó en Twitter recientemente, que fuimos el primer país de América Latina en reglamentar la eutanasia. Yo le quiero preguntar, ¿usted se practicaría la eutanasia en algún momento de su vida? Yo lo dije en mi libro y hoy lo digo también de manera pública. Si soy un enfermo terminal, si las conversaciones con mis médicos tratantes muestran que ya no hay salida, que me quedan algunas semanas de vida y veo que esas semanas de vida simplemente van a ser de sufrimiento, yo sí me la practicaría, es decir,
somos adultos ya, ¿no? Y los adultos van acumulando convicciones. Y una de ellas es que a veces vale la pena apurar las despedidas. La eutanasia es una cuestión de respeto a la autonomía individual y respeto a la dignidad humana, que en Colombia tiene una historia bonita, porque en Colombia empieza con una discusión de naturaleza conceptual que puso sobre la mesa el magistrado Carlos Gaviria, que en paz descanse, en el año 1997, donde él planteó una suerte de identidad interesante. Él dijo, la muerte digna hace parte de la vida digna. Es decir, la muerte es la vida, en resumidas cuentas. Todos tenemos que morir, los finales importan. Y él se dio cuenta, algo que hoy en día es más evidente, hoy en día es más evidente que hace 20 años, y es la obstinación terapéutica de la medicina moderna. Ese esfuerzo fútil que muchas veces genera sufrimiento, de prolongar la vida más allá de lo necesario. Podríamos irnos en este momento a una unidad de cuidados intensivos y allí encontraríamos asaltos a la dignidad humana, cosas que no deberían estar pasando. ¿Usted las ha visto? Las he visto, las he vivido, he hablado con muchos intensivistas y con mucha gente, lo relato en mi libro, me he documentado en este tema una y otra vez. He citado muchas anécdotas, una de ellas bonita, de una periodista californiana que escribió la historia de su padre torturado por el sistema de salud americano, que decía lo siguiente: las últimas palabras de los seres humanos fueron una fuente de sabiduría por mucho tiempo, ya no las pronunciamos, morimos con un tubo en la garganta. Con el dolor. Con la angustia, con eso que usted señala, una experiencia fútil de intentar prolongar la vida. La angustia de la persona y la angustia de los familiares. Cito en mis conferencias que he dado del libro recientemente una frase de un poeta anglosajón americano, Ted Kooser, sobre la muerte de su papá. Se cumplieron 20 años de la muerte y él decía, 20 años después tendrías 97 años. Le doy gracias a la vida que te fuiste con la dignidad intacta. La eutanasia es eso, Yesid. Es un esfuerzo desde arriba para crear un cambio cultural necesario, para que muramos mejor. Porque la tecnología, que hace parte de la vida y hace parte de la medicina moderna, nos está llevando a morir de la peor manera. ¿Qué significa que Colombia haya sido el primer país de América Latina en reglamentar la eutanasia, ministro? Y hoy, en Colombia, esta reglamentación está funcionando, ayuda, se está de alguna manera aplicando como quedó contemplada. Entonces respondo las dos preguntas. La primera, yo creo que significa que en Colombia tenemos un tribunal constitucional que ha sido motor y generador de cambio social para bien, creo yo. Tenía una entrevista con una periodista chilena tuve hace 2 semanas y le conté todo el tema de la eutanasia en Colombia, ¿no? Creo que en Chile están comenzando el debate. Y quedó aterrada. Me dijo, ustedes nos llevan 15 años de ventaja. Y yo solo pude decirle, así es. Yo creo que está funcionando. Todavía hay barreras de acceso, todavía hay mucha resistencia. Los cambios se dan primero en las normas. Después tiene que existir un cambio cultural aquí, en la mente de las personas, concomitante para que las normas se materialicen plenamente. Pero esto ha tenido 2 efectos. Uno, que ya hemos tenido eutanasias, que ya se están realizando los procedimientos, que ya hemos protegido la dignidad humana de quien no quiere sufrir. Pero también podemos tener esta conversación. Si no hubiéramos hecho esto, este diálogo estaría por allá aplazado, quién sabe para cuándo. O sea, no somos un país tan conservador como creemos algunos. Le voy a contar otra anécdota interesante. Esto ocurrió en febrero del año 2016. Estaba yo en Uruguay en una conferencia de ministros de salud, todos los ministros de salud del continente, latinoamericanos. Estábamos en medio de la epidemia del Zika, que usted recuerda bien, ¿no? Y esa conexión todavía muy compleja, donde Colombia es un líder global en las investigaciones entre el Zika y la microcefalia o ciertos defectos congénitos en algunos bebés. Terminó la conferencia de ministros de salud y nos sentamos en una mesa así muy grande, ¿no? A una conferencia de prensa. Y una colega suya de CNN hizo una pregunta a todos los ministros, dirigida a todos. ¿Es el aborto una opción en los países para las mujeres que saben que van a tener un niño o un feto inviable? Yo levanté la mano sin pensarlo y dije, en Colombia sí lo es. Después de terminar la conferencia,
mis colegas ministros de salud, recuerdo el brasileño y el argentino que hoy tiene ese debate muy álgido sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, me dijo, si yo digo eso, no me bajo del avión y ya me están pidiendo la renuncia. Entonces me di cuenta en ese momento, Yesid, que nuestro país es paradójico. Por eso yo he combatido los juicios absolutos, que Claro. somos conservadores, no, en unas dimensiones tal vez, pero en otras dimensiones importantes estamos a la vanguardia de América Latina. Pues mire usted el tema del aborto. A propósito, ministro, usted ha dicho públicamente que usted incluso sería partidario en un futuro de que se validara el aborto en todos los casos, no solo en los que hoy contempla la sentencia de la Corte Constitucional, sino en todos los casos. Una posición bastante liberal. Es una posición liberal, yo la defiendo. Usted podría tener algunos casos por allá después de la semana 30, 25, donde puede poner algunas restricciones. Pero yo creo que, yo estoy de acuerdo con una ley en ese sentido. Yo no sé si recuerda que el último día de su gestión el fiscal Montealegre llevó al Congreso una ley que nunca se discutió en ese sentido, despenalizando el aborto. En todos los casos. En todos los casos. ¿Usted está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, pero creo que por ahora el reto más grande es que se cumplan por lo menos los 3 casos contemplados con la Corte Constitucional. En esto es mejor tal vez que los avances normativos tengan cierta correspondencia con nuestros valores culturales. Yo creo que después de 10 años, 11 años de jurisprudencia, de protección, podemos seguir con lo que tenemos, tal vez porque porque dentro del causal salud que se llama, sí, salud de la mujer, está la salud mental. Y eso hace que hoy en día, con una interpretación liberal de lo que tenemos, el aborto puede darse en muchos casos, protegiendo la autonomía individual y los derechos de la mujer. Exacto. ¿Usted se considera un ministro contestatario, un ministro fuera del molde, en un país acostumbrado quizá a otro tipo de lógicas? Las autodefiniciones son difíciles, ¿no? Sí. Y siempre son antipáticas. Pero de pronto sí tengo algunos atributos, yo no sé si buenos y malos, pero sí diferentes, ¿no? ¿Y cómo hizo para ser un ministro con esos atributos diferentes, como usted muy tímidamente se define, durante 6 años en esta cartera tan difícil? Tal vez por eso, Yesid, un poco porque las arandelas y todo esto que acompaña el poder nunca me interesó. Siempre he tenido cierto desapego con los cargos públicos. Sabía que tenía que hacer mi trabajo. Cierta insolencia al decir, bueno, si me echan a mí no me importa tampoco, ¿no? Sí. Eso ayuda a veces, ¿no? Pero 6 años. Son muchos. Estábamos en el Congreso de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas hace 3 semanas y vino un investigador inglés que acaba de escribir un libro muy bonito sobre sistemas de salud. Yo me le presenté y me dijo, ¿usted es el ministro de Salud de Colombia? Sí, uy, yo lo quería conocer a usted. Nunca, no he conocido en el mundo un ministro de salud que tenga 6 años. Claro. O sea, el tipo quedó completamente aterrado. Como se dice popularmente, un ministro de salud es un cargo quemadero, clásico en un país como Colombia. Hay una frase que incluso me gusta más, que me la dijo por allá también un empresario argentino con el que hablé alguna vez. Digo, estos cargos se están convirtiendo en trituradores de personas. No es fácil, Yesid. Pero pareciera que a usted, ministro, este cargo lo fortaleció como persona. En muchas dimensiones sí, y lo voy a decir haciendo un poco de introspección. A la hora de los balances, yo sí creo que hoy en día soy una mejor persona, más empática, más conectada con la gente, más consciente de los problemas del país, más conocedora de las posibilidades y las dificultades del cambio social, más conocedora de lo que son las falencias de nuestro Estado. Pero también tengo que reconocerlo, yo he sufrido aquí, y muchas veces, y algunos médicos me han dicho, yo no quiero posar de víctima, sí, que yo terminé enfermo como resultado del estrés crónico asociado a esta responsabilidad. ¿Y usted lo siente así? Yo no lo siento así, pero este último semestre, en este proceso de recuperación, con la incertidumbre de estar saliendo de un cáncer, con los vaivenes emocionales que acompañan a haber pasado por una enfermedad muy compleja, a veces me da miedo. Por ejemplo, estos últimos días he estado como estresado con el cierre, con las cosas, y le dije a mi esposa, yo necesito estar más tranquilo, definitivamente. O sea, está contando ya los días. Pero de buena manera, ¿no? Sí, uno tampoco tiene que despreciar esto, pero yo sí quiero descansar, yo sí. Sí, ministro, usted en este libro, me he leído sus 2 libros,
en el de Hoy es Siempre todavía. 6 años me dieron para escribir 2 libros, también fue mucho. 2 libros muy vendidos, muy bestseller. Se vendieron. Eso es otra cosa que no es usual, un ministro de salud bestseller. En la página 75 usted toca un tema de mucha importancia. Hoy en día en Colombia tiene que ver con el uso de la marihuana medicinal en tratamientos terapéuticos. Dice usted en su libro que se sometió usted en esas conexiones de la vida a un tratamiento de marihuana medicinal con unas gotas para superar náuseas, dolor. ¿Cómo fue esa experiencia, ministro? Y hoy en día el uso de la marihuana medicinal en Colombia, ¿en qué está? Perfecto. Yo había promovido, primero por un decreto, después con una ley, la hizo el senador Juan Manuel Galán y nosotros la reglamentamos, los usos científicos y medicinales de derivados del cannabis. Me parecía interesante, me parecía que también podría abrir más sensatez en el debate sobre el problema mundial de las drogas. Y la vida se vuelve a conectar, Yesid, ¿no? Y yo no soy médico, muchos de los televidentes de pronto lo saben, pero tengo entrenamiento científico y me gusta estudiar. Entonces, para esos debates sobre la marihuana medicinal, había leído varios libros, me había leído muchos artículos científicos y podía recitar casi de memoria los usos, por lo menos promisorios, del cannabis medicinal para el dolor neuropático, para ciertas formas de epilepsia refractaria, para el estrés postraumático. Y uno de ellos era para pacientes de cáncer y sobre todo las náuseas asociadas a las quimioterapias. Recuerdo que en uno de los libros había leído una historia que tenía este título: El paciente de cáncer que luce muy bien. El médico que escribió el libro se dedicó a hacer una especie de crónica, y la crónica sobre la marihuana medicinal es que habló con un paciente y dijo: ¿usted por qué está tan bien? Y era que estaba usando cannabis para mantener el apetito y quitarse las náuseas. Tenía esa historia en mi cabeza. Hace un año exactamente, mediados del mes de julio, estaba yo terminando mi segunda quimioterapia, que fue muy dura. Primer semestre del 2017, lo dice usted en su libro. Estaba terminando, y esa segunda me dio muy, muy duro, tuve muchas náuseas. Sí. Para la tercera, que fue en agosto, quise prepararme. Y ya teníamos una legislación que permitía lo que se llama preparaciones magistrales. Y como yo había interactuado con quienes estaban en este debate, me llenaron de gotas, de cosas, y me llevé algunas y las usé una noche, ¿no? Y me funcionaron. Yo cuento una historia... ¿Las califica usted una maravilla? Sí, cuento una historia porque esa primera noche tenía escrito, creo que 5 gotas. Yo no vi bien, yo creo que eran como las 6:30 de la tarde. Sí. Ya venía esas náuseas. Yo oía que por el corredor del hospital estaban distribuyendo la comida, ¿no? Y ese olor de la comida me producía una gana de vomitar. La verdad que yo dije: llegó la hora de la marihuana medicinal. Las gotas, me las tomé, me quedé tranquilo, empecé a ver el noticiero, apagué el televisor en algún momento. Y las bolsas de los medicamentos, que eran unas bolsas negras, se reflejaban siempre en el televisor, apagado, ¿no? Y yo comienzo a mirar el televisor y veo que esas bolsas negras se habían convertido en unos patos de color verde danzantes. Y yo dije: jue madre, esto me está haciendo efecto, ¿no? Claro. Después me di cuenta que se me había ido la mano con las goticas y que ya estaba con alucinaciones. Sobredosis, ¿no? Y digo yo en el libro, para bien o para mal, se me había ido la mano. Pero hoy en día en Colombia el consumo de marihuana medicinal, ministro, bueno, hoy en día estamos en lo siguiente. Está reglamentado todo el tema de la producción, de las semillas, del cultivo. Se sacó un decreto hace 2 semanas aproximadamente para que el INVIMA le pueda dar registros sanitarios fitoterapéuticos que contienen principios psicoactivos. Esto es para que ya se puedan empezar a vender en Colombia, comercializar productos con derivados del cannabis. Y hoy en día existen sin registro sanitario lo que llama preparaciones magistrales, o sea, médicos que traen sus pacientes y que mientras obtienen el registro sanitario hacen la preparación y pueden dárselo. Está esto en proceso de consolidación, pero Colombia, Yesid y televidentes, se está convirtiendo no solamente en un país donde estos productos se van a poder comercializar, sino tal vez en el centro del estudio y la producción de derivados del cannabis en América y yo diría en el mundo. Tenemos un país muy 50 y pico de empresas que quieren trabajar aquí, los canadienses, los suizos, algunas empresas americanas del estado de Colorado,
Colombia es hoy en día la historia que contar en esta industria naciente y en esta especie de commodity que está emergiendo globalmente. Si uno les cree, y yo no sé qué tanto creerles, porque algunos están haciendo planes, algunos de ellos creo yo pueden ser fantasiosos. Sí. Esto puede ser en 5 años, es decir, más importante que las flores, que los bananos. Colombia no ha construido muchas historias agroindustriales de éxito. Chile tiene la manzana, los vinos, Brasil tiene el jugo de naranja. Nosotros quizá el café en su época. Perú se metió en la paprika, el brócoli, los espárragos, pero el café tiene más de 100 años. Y Colombia en las 2 últimas generaciones no estaba allí. Yo creo que aquí... ¿Y cree usted que la marihuana medicinal puede ser una oportunidad? De éxito de la agroindustria colombiana en los próximos años. Puede ser. Ministro, hablando de los balances, el otro libro que usted publicó siendo ministro es Alguien tiene que llevar la contraria. Y el primero es Hoy es siempre todavía, ¿no? Hoy es siempre todavía, sí, el del que hablamos ahora, donde usted relata con mucho detalle toda su enfermedad, ministro, pero en este libro de Alguien tiene que llevar la contraria hay algo que me llamó la atención porque parece un contrasentido. Sí, pero por supuesto, ambos me los leí con mucho juicio, pero hay un dato aquí que me parece un contrasentido a la hora de los balances y a las personas esta frase les sonará un poco insólita y es que los colombianos odian el sistema de salud y usted dice que eso es falso. Dice usted, el 80% de los colombianos dice estar descontento con el sistema de salud o las políticas de salud, pero cuando se pasa de la evaluación general a la evaluación específica concreta, los porcentajes cambian drásticamente. Más del 60% de los colombianos dice haber recibido una buena o muy buena atención en su último contacto con el sistema. Una paradoja. Es una paradoja, no lo de Colombia. Sí. Hay un investigador global que se llama psicólogo en MIT, se llama Steven Pinker, que acaba de publicar un libro precisamente sobre eso. Él lo llama la brecha de optimismo, y es cuando le hacen a una persona en otro país, no hablemos de Colombia todavía, una encuesta diciéndole, bueno, ¿usted qué opina de la situación de su país? Dice, pésima. ¿Cómo le ha ido a usted? Personalmente, a mí me ha ido muy bien. Y él muestra cómo en este mundo, en estas democracias mediatizadas de este siglo XXI, donde estos aparaticos nos están enloqueciendo, donde estamos llenos de anécdotas que representamos como si fueran la esencia, la gente tiene esa contradicción. Nosotros, y lo puedo demostrar y decir claramente, con muchos ejercicios estadísticos hechos de manera independiente, que lo mismo pasa en Colombia. Cojamos una persona aquí, saliendo del estudio, y preguntémosle, ¿usted qué opina del sistema de salud? Le va a decir que muy mal. Que pésimo, ¿no? Que pésimo, claro que sí. Y que a nadie atienden, que las filas... que es la locura, que las filas, que corrupción es la única historia posible. Claro. Pero después digámoslo, bueno, listo, está bien, esa es su opinión. Pero yo quiero hacerle otra pregunta más concreta. Últimos 6 meses, ¿usted tuvo contacto con el sistema de salud? El 70% le va a decir sí. ¿A usted cómo le fue? Bien. 70% va a decir, a mí me fue bien. ¿Y entonces? ¿A qué obedece eso? ¿Fruto de lo que usted llama esta sociedad mediatizada, de percepciones, de prejuicios? Yo creo que fruto de muchas cosas, fruto de esa contradicción. Finales del año pasado tenía que dar un discurso en mi alma mater, la Escuela de Ingeniería de Antioquia en Medellín, y hice un discursito que causó cierto furor y muchas críticas. Sí. Le di un solo consejo a los estudiantes. Nada más y nada menos. No vean las noticias. No, imagínese, nada más y nada menos, que no vean las noticias. No, y era una forma, no era, era medio mamando gallo, ¿no? Pero una forma de decirle a la gente escepticismo, ¿no? ¿Qué es lo que no me gusta a mí, Jesse? Las noticias nos muestran los casos que fallan. Este sistema de salud, nuestro sistema de salud, hace 1 millón de atenciones todos los días. Muchas de esas atenciones son absolutamente, digámoslo de esta manera, milagrosas, en el sentido de que Colombia hace lo que no se hace en otro país de América Latina. Y voy a contarle mi anécdota, una personal. Sí. Último día de mi radioterapia. Los enfermos de cáncer guardamos las fechas, ¿no? Nuevos aniversarios que cumplimos, diciembre 22 del año pasado. Madrugué yo muy temprano, era a las 8 de la mañana, llegué a las 7:30 y me senté. Había 5 personas esperando. Era una fecha donde la gente ya no quería hacerse tratamientos. Me senté, ninguno me reconoció de los otros pacientes, ¿no? Comencé a hablar con ellos, eran 3 mujeres. Otra entró rápidamente con su niño al tratamiento. Me di cuenta que eran beneficiarias de sus esposos, cáncer de seno en un caso, cáncer de cuello uterino en el otro. Eran personas de estrato 2 en Bogotá. Estaban sentadas con el ministro de Salud en la misma sala, las mismas máquinas, 2 de ellas entraron primero que yo. Esa no es la imagen
que tienen los colombianos del sistema de salud. Una persona del estrato 2 recibiendo la misma atención que el ministro de Salud. Y todo el mundo cree que es todo lo contrario. Ahora venía para acá y alguien me insulta diciendo el ministro de Salud que se hizo un tratamiento en Estados Unidos. O sea, yo he dicho de todas maneras que yo me traté aquí con los médicos colombianos, pueden mirar mi historia clínica. La clínica del country. Entonces estamos llenos de esas mentiras, ¿no? Sí, pero entonces usted siente, ministro, que el modelo de salud en Colombia es un modelo de salud bueno. Yo tampoco puedo desconocer la realidad, tenemos muchos problemas. Ayer estuve en Medellín y hablé con un médico que acababa de llegar de Chile y estaba aterrado el tipo, ¿no? Me dijo, en Chile todo el mundo no hizo sino hablarme bien del sistema de salud de Colombia. Yo creo que si usted, lo voy a decir de esta manera, Yesid, y voy a hablar con nombres propios, si usted está afiliado a una buena EPS aquí en Bogotá, voy a hablar de una sin ánimo de lucro, Compensar, que tiene algunos problemas, pero yo creo que es muy buena. Usted está probablemente en el mejor sistema de salud de América Latina. Si usted no está afiliado a una buena EPS, y también tendríamos otros nombres que decir, sí tiene muchos problemas, pero yo creo que hay EPS, por ejemplo, en la Costa Caribe, para hablar de dos, Cosalud y Mutual Ser, hacen una labor social extraordinaria. Yo creo que vamos a tener en este momento televidentes escépticos, que van a repetir la frase de cajón, ¿dónde vive el ministro? ¿Usted en qué país vive? Sí, usted tiene preparado. Pero para luchar un poco contra ese escepticismo, yo creo que valdría la pena por lo menos generar esta pequeña duda. Y yo creo que Colombia tiene un mucho mejor sistema de salud de lo que los colombianos creemos muchas veces. ¿Y en dónde está quizá el próximo o el gran desafío que afrontará el próximo ministro de Salud? Lo voy a citar en tres partes. Es decir, uno, tiene muchos desequilibrios financieros todavía el sistema. Gasta más de lo que tiene. Necesita una inyección de mayores recursos. Segundo, hay varias EPS que necesitan atención inmediata. Y tercero, yo creo que hay muchas brechas entre lo urbano y lo rural en nuestro sistema de salud. Nuestro sistema resultó mucho mejor en las ciudades que en zonas rurales, donde sistemas distintos, ofertistas distintos al nuestro, basado en el aseguramiento, funcionan a veces mejor. Sí, en la campaña electoral que acaba de terminar presidencial, incluso se ventiló la posibilidad a Petro de acabar la CPS. ¿Eso es una buena idea, a su juicio, ministro? Yo lo único que dije es, uno no puede destruir sin haber construido. Acabar la CPS no es cierto. Eso significa tener una sola EPS. Alguien tiene que hacer la labor de coordinación, de la referencia, contrarreferencia, del agenciamiento del paciente, de coordinar la red. Usted siempre necesita una función. Un sistema de salud no es simplemente un pagador ciego que gire plata en los hospitales. Un sistema de salud necesita un modelo de atención. Un sistema de salud necesita una serie de actividades de salud pública. Un sistema de salud necesita coordinación. O sea, alguien tiene que hacer ese tipo de funciones. Y yo lo que digo, Yesid, y me he pasado mi vida académica repitiendo esto una y otra vez, que casi un lugar común, que viene por allá de las reflexiones de Karl Popper después de la Segunda Guerra Mundial, y es una idea de esas liberales que nos gusta, es la defensa del reformismo democrático. Hay muchas cosas que se han construido, y si usted quiere las reformas, las tiene que hacer, pero protegiendo lo que la sociedad ha construido. Ahí me aterra los esfuerzos destructivos, ¿no? Yo creo en el reformismo democrático. Yo creo que el cambio social es necesariamente gradual, acumulativo. Yo creo que hay que siempre mantener cierta protesta e inconformismo con el presente. Pero las grandes catástrofes de la humanidad hechas por el hombre se dan cuando empezamos a destruir las cosas. A destruir. Ministro, en ese sentido de las EPS, hemos visto unas respuestas muy duras suyas en contra del senador Robledo, que ha sido opositor suyo durante su gestión. Desde el primer día. Desde antes de que me posesionaron. Desde antes. Y le ha hecho críticas a usted sobre el manejo que se le dio a las EPS Saludco, Café Salud y Medimás. Usted obviamente no se ha quedado callado. Lo ha señalado un poco en pregunta de estar intoxicado ideológicamente. ¿Qué piensa el senador Robledo? Yo creo que el senador Robledo hace una labor que es buena para la democracia, tampoco lo voy a desconocer. Yo creo que la oposición se necesita, la crítica es necesaria, pero la crítica también. He estado de acuerdo con los debates, tampoco quiero decir que esté en desacuerdo con todos. Pero me parece que a veces no es lo suficientemente honesto intelectualmente. Y yo creo, Yesid, que trágicamente a veces tomar decisiones significa escoger entre opciones imperfectas, y le doy el ejemplo de Saludco. Yo lo encuentro intervenido.
hay un fallo fiscal de la Contraloría de 1,4 billones de pesos. Si usted le pone eso en el patrimonio, está quebrada. Había que liquidarlo. Cualquier persona sentada en el puesto mío o de la Superintendencia de Salud tenía que concluir que la liquidación de Saludcop después del fallo de la Contraloría era inevitable. Uno podría haber hecho una liquidación tradicional, distribuyendo los afiliados a otras EPS y mirando qué pasa. Eso era imposible hacerlo, y así, era imposible hacerlo porque estábamos liquidando Caprecon al mismo tiempo. Porque habíamos sacado un decreto que el sistema no tenía y que necesitaba pidiéndole requisitos de capital a las otras EPS. Esto es, si usted le va a transferir 1 millón de personas, usted tiene que capitalizar. Y las EPS nos habían dicho, no, yo no tengo plata para capitalizar. Y también porque Saludcop estaba integrado verticalmente. Esto era dueño de un montón de clínicas y hospitales donde trabajaban 40.000 personas. Si usted distribuye los afiliados, se quedaban estas empresas que nunca habían sido independientes en el aire. Y había que liquidar 40.000 personas que el Estado no podía asumir. Eso costaba más de 200.000 millones de pesos. Entonces nosotros nos dimos cuenta, y yo creo que cualquier persona habría tomado la misma decisión, de que la liquidación tenía que darse de manera diferente. Como liquidarla implicaba de pronto no pagar las deudas, nosotros hablando con mucha gente dijimos de pronto aquí podemos hacer algo que funcione de las dos maneras. Se crea un nuevo vehículo, se invita a una serie de compradores y si logramos vender esto por algún valor, eso nos va a servir a su vez para pagar las deudas. Eso fue lo que se hizo. Pero esto ha tenido muchos detractores y se instaló desde el comienzo una crisis de confianza y muy compleja. Y en algún momento nos decían, no, ustedes lo que están haciendo es un negociado para regalárselo a Sanitas. Cuando los compradores resultaron otros, sí, la crítica fue, no, que esto tienen un tema allá. Sí. Yo veo una crítica que desconoce las dificultades del proceso. Y yo podría apostar lo siguiente, una persona parecida al senador Robledo, Sí. en la silla, teniendo que tomar las mismas decisiones, de pronto habría tenido que hacer lo mismo. Como ministro de Salud. Es fácil criticarlo todo, ¿no? Lo que un ensayista anglosajón llamaba las glorias fáciles de la oposición. Las glorias fáciles de la oposición, muy buena frase. Yo me inventé una frase de Yesida ahora, Sí. no sé si le va a gustar, ¿no? A ver. Dijo, parafraseando a Mario Vargas Llosa, ¿no? En la civilización del espectáculo de hoy en día, tristemente, el dedo señalador tiene más prestigio que la mano laboriosa. Yo admiro a la gente que trabaja. Y yo me he topado en este sector con muchos funcionarios públicos, con mucha gente en hospitales, en EPS, en secretarías de salud que trabajan. Y me preocupa que ese trabajo es invisible. Y sale cualquiera con cualquier noticia falta, con cualquier denuncia exagerada, que no tiene en cuenta el contexto. Y ese es el que tiene el prestigio en la sociedad. Eso no me gusta, lo tengo que reconocer. Tiene un eco enorme y en eso tiene razón. Ministro, pero no puedo dejar pasar algo que usted señaló ahí y que muchos quizá quisiéramos que usted ampliara. Usted dice, pero debo recordar que Robledo fue el senador del asbesto y las bebidas azucaradas. ¿Qué quiso decir usted con eso? En la última reforma tributaria, nosotros Sí. le planteamos al país un impuesto a las bebidas azucaradas, Sí. que tiene el aval de la Organización Mundial de la Salud, Sí. que es una política pública cada vez más importante, que han acogido muchos países, que tiene toda la evidencia. Sí. Nuestros temas de sobrepeso, obesidad y diabetes son epidemias globales. Toda la evidencia científica, y yo por allá la resumí en un blog, apunta que este es un impuesto benéfico para la población. Robledo se opuso a ese impuesto a las bebidas azucaradas con argumentos completamente espurios. Y Robledo también ha defendido, citando yo no sé qué protocolo de la Organización Internacional del Trabajo, el asbesto. O sea, se ha opuesto desde el año 2007 a la prohibición del asbesto. En el caso de las bebidas azucaradas, quizás siente usted eso como algo en lo que de pronto quizás usted hubiese querido que el país avanzara y que por múltiples factores, sobre todo de intereses económicos, no se pudo salir adelante. Completamente. Completamente. ¿Qué hubiera usted derrota. querido haber dejado en el tema de bebidas azucaradas, ministro? Es un tema muy difícil. Yo hubiera querido haber dejado un impuesto que se utilizara a su vez para hacer políticas de promoción y prevención y que nos permitiera paralelamente dar un debate en nuestro país sobre las enfermedades crónicas no transmisibles y los desafíos de la sociedad al respecto, porque de allí viene el 75% de la carga de enfermedad. Le cuestan al país 10, 12, 15 billones de pesos al año estos Sí. temas asociados con el sobrepeso y la obesidad. Y yo creo que estamos transitando hacia una situación de insostenibilidad de nuestro sistema.
no queremos tomar medidas, ¿no? Yo hablé mucho con los mexicanos y recuerdo bien que un profesor mexicano del Instituto Nacional de la Salud de allá me dijo, ustedes están donde estaba México hace 15 años. En México el tema hoy es inmanejable. Hagan algo, por favor. Y decidimos no hacer nada. Y también, Jessy, tú que estás en un medio público, Sí. yo creo que ese debate nos dejó también una enseñanza sobre nuestra democracia. Y es que nuestra democracia, lo voy a decir claramente, de pronto con la libertad que me da 15 días en este cargo nomás, tiene una falencia. El maridaje entre los grupos económicos y los medios principales de comunicación. ¿Atribuye usted a eso el hecho de que Colombia no haya tomado medidas de fondo para controlar el consumo de bebidas azucaradas? Yo creo que todo en la vida tiene muchas causas, pero fue una de las causas, no me queda ninguna duda. ¿Usted ve noticieros de televisión? Muy de vez en cuando. Y cuando los ve, ¿qué piensa? Lo digo por esa reflexión famosa que usted hizo. No, a mí me gustan mucho los deportes, me gusta la Sí. parte deportiva. Los seres humanos nos gustan los chismes, las partes de chismes las disfruto Sí. también. Sufro viendo los noticieros de televisión. ¿Por Me qué? parecen cercados muchos de los reportes. Mucha pero crónica es roja, mucho crimen, mucho eh, asesinato de pronto. Yo me inventé una frasecita, ¿no? Sí, Que era una versión audiovisual del espacio, ¿no? sí, del periódico El Espacio. Sangre en la portada y un poco de soft porno en la contraportada. En la contraportada. Y chistes en la mitad. Ministro, pero usted es un hombre, creo yo, en un mundo de gente muy escéptica, de gente muy criticona, por decirlo de alguna manera. Usted parece un tipo muy optimista, un ministro muy optimista, un hombre muy positivo. Usted incluso en este libro le puso una palabra a esa sensación, incluso muy colombiana, de que aquí todo va mal, que este La país va fracasomanía, rumbo. fracasomanía. Sí, fracasomanía. Pues yo tampoco quisiera con un optimismo impostado, ¿no? Sí. Yo lo voy a llamar, utilizando una frasecita de un psicólogo sobreviviente del Holocausto, Víctor Frank, optimismo trágico. Este otro librito, el de hoy es siempre todavía, en el fondo, no era mi intención, ¿no? Sí. Pero es una invitación a celebrar la vida en todas sus dimensiones. Y dice usted que celebra la vida hoy, ministro, de muchas maneras. Me acuerdo una que usted dijo muy famosa, de ciertos momentos que le gustaría vivir a plenitud, como por ejemplo salir de un partido de fútbol de la Selección Colombia en el Estadio Metropolitano, si lo recuerdo bien, tomarse 2 cervezas Águila y echar un madrazo. Un madrazo, sí. Ese tipo de momentos, para usted luego de su enfermedad, han adquirido mucha importancia. Yo creo que para mí y para todo el mundo debería ser así, ¿no? ¿Por qué? Eso fue una pequeña anécdota y se la Sí. cuento, Jessy. Fue septiembre del año pasado. Parte muy dura de mi tratamiento. Estaba quimioterapia, me había dado una infección. Tuve una sepsis, entraba y salía del hospital. Llevaba 6 semanas como sin ver el mundo, ¿no? Mi vida era una lucha permanente con la enfermedad, ¿no? Me sentía débil. Era un lunes en la tarde, llegué a mi casa después de una estancia larga en el hospital y me acosté en la cama y yo dije, le quiero mandar un mensaje a mi esposa y escribí cosas que me gustaría hacer, ¿no? Y se lo mandé a mi esposa, era caminar con el niño por el parque cogido de la mano, hablando de los temas de siempre, Sí. la indiferencia del universo, la inutilidad de las tareas, así. Salir los dos caminando, dar la vuelta a la esquina, entrar al restaurante italiano, sentarnos en una mesa, no frente a frente, sino cada uno a su lado y tomar una botella de vino o Sí. simplemente conversar. Cosas como esas, ¿no? Estaba también la de la Selección Colombia. Y se lo mandé a mi esposa, tengo que confesarlo, Jessy, con lágrimas en los ojos, ¿no? Y en ese momento me quedó esa convicción de la necesidad imperiosa, esto va a sonar a autoayuda, pero es así, a Sí. celebrar la vida, ¿no? Celebrar la vida. Las diminutas dichas. Yo después eso se lo mandé a mi esposa, lo puse en Instagram, creí que nadie lo iba a leer No, se viralizó. y se viralizó. Todo el mundo yo creo que hizo muchas de las cosas que usted en el dijo. fondo me dejó esa enseñanza, o a todos, ¿no? Sí, que claro. Estoy seguro que mucha gente hizo lo que usted decía. había y- que sacudirse un poco. Claro. Sí, sí. ¿Cómo se siente hoy de salud, ministro? Me siento mejor. Se ve muy bien. No, me siento bien, he tenido 2 meses buenos. Sí. Trato de hacer ejercicio todos los días, de comer bien. No he podido dormir bien, eso me preocupa un poco. ¿Por qué? La noche. En parte preocupación de tanto problema. Las angustias del ministerio, las cosas que se Sí. dicen, Sí. las tareas por hacer. Yo soy de los que a medianoche se acuerda de una cosa y sale y la apunta en una libretica. ¿Se angustia mucho usted, Me ministro? angustio, sí, me angustio. Sí. He tenido tal vez, yo lo llamé alguna vez,
un exceso de responsabilidad, esclavo del super yo. Esclavo del super yo, que no es muy usual a veces encontrar muchos ministros o muchos funcionarios públicos así, sin estigmatizar a la mayoría que son gente muy comprometida, pero a veces también no es usual encontrar a alguien que se angustie por lo que hace. Son muchas las responsabilidades y Sí. en un tema de la salud donde hay tanto en juego, tanto sufrimiento humano, pues no angustiarse sería imposible, ¿no? Ministro, dos preguntas muy de médicos, que es el sector al que usted también le habla. Un abrazo. Una anécdota pequeña antes de terminar, y perdón interrumpirlo. Tranquilo, ministro. Yo entré y los médicos tenían cierta resistencia, ¿no? Porque ¿cómo así que usted que no es un médico? Economista, llegó un tipo aquí, yo al comienzo peleé con ellos. Periodista también, usted se ha autodefinido como colega Sí, soy nuestro. colega, sí, yo gané el premio Simón Bolívar de periodismo. Columnista en El Espectador. Sí, columnista. Hubo cierta resistencia, pero hoy en día muchos de mis mejores amigos son médicos, los quiero mucho, los entiendo bien, aprecio mucho su labor, lo que yo llamo esa tarea imposible que tiene que combinar la excelencia técnica, el compromiso humanista y la claridad ética. Sí. Ayer estuve en Medellín. Sí. Y tal vez recibí el reconocimiento más bonito que he recibido. La Academia de Medicina de Medellín me nombró el personaje del año. Puros médicos. Imagínate, yo creo que es la primera vez que nombran a un yo no sé, no pero médico puros médicos. del año. Estaba yo y discursos muy bonitos. Sí. Nos abrazamos, nos tomamos fotos. De las cosas buenas que pasan a veces. Sí, ministro, en ese tema, la ley de residentes médicos, una ley que usted promovió, que ya está sancionada, y que muchos estudiantes de medicina que están en tránsito a la residencia esperaban, porque Colombia es uno de los pocos, o bueno, no sé si de los pocos, pero uno de los países donde a los residentes les tocaba pagar la residencia, sí. A diferencia, por ejemplo, de un país como España. Esa ley de residentes médicos, ¿qué valoración hace usted y por qué va a ser importante? Yo quisiera hacer una aclaración. Sí. Yo sí también. La ley no la promovió el Ministerio, fue iniciativa parlamentaria. Okay. El senador Jorge Iván Ospina, sí. Carolina Corcho de la sociedad civil, ANIR, que es la Asociación Nacional de Internos y Residentes, fueron como los principales promotores, hicieron una buena labor. En algún momento existían dudas en el gobierno de si se debía sancionar o no. Yo le dije al ministro de Hacienda, al presidente, esta ley hay que sancionarla, está corrigiendo una injusticia histórica. La ley la firmó el presidente hace 10 días, hay unos retos de implementación y reglamentación que tendrá que asumir el nuevo gobierno, pero yo creo que este es un avance importante donde el sector salud pudo ponerse de acuerdo. ¿Era necesario? Sin duda, okay. Era necesario. La otra pregunta en medicina, me dicen, le comenté a alguien que lo íbamos a entrevistar y me dice, háblele sobre el papel actual de los médicos generales en Colombia. En el país hay 55 escuelas de medicina. ¿No cree usted, ministro, que son muchas, que se debe empoderar el rol de médico en general, que actualmente no es resolutivo, se debe fortalecer la atención primaria, la detección temprana, y el actual médico general es un remitólogo a todas las especialidades? Tiene toda la razón, y hay algo que no se conoce, que estaba dentro de estos logros que teníamos aquí, que es el modelo integral de atención en salud, que nosotros llamamos MIAS, que es el modelo de atención al que hacíamos referencia hace un rato, que busca exactamente eso, darle una importancia que ha venido perdiendo en el sistema de salud del médico general. Darle un papel, llevar a que esos hospitales de primer nivel sean resolutivos, que resuelvan el 70 o el 80% de los casos que llegan, dignificarlo también al médico general. Hay un intento, por ahora callado, yo lo llamo la reforma de la salud de abajo hacia arriba, pero de pronto quien hizo la pregunta yo creo que conoce el famoso MIAS, famoso dentro del sector, guardadas las proporciones. Pero yo respondería esa pregunta de manera muy concreta diciendo, ya hay una política pública diseñada para que los médicos generales cumplan el papel que deben cumplir en nuestro sistema de salud. Le queda al próximo gobierno y creo que seguirá avanzando. Ministro, se nos empieza a acabar. Y sobre la regulación de las escuelas de medicina probablemente hay muchas, pero también hay muchas necesidades. Más que el número, yo lo que diría es el reto, el desafío, es la calidad. Muchas de las que existen hoy en día, porque la calidad es dispar, sin duda. Sí, ministro, se nos empieza a acabar el tiempo, parte de preguntas finales. ¿Cómo quiere que se le recuerde a usted en estos 6 años como ministro de Salud? ¿Por qué quiere que se le recuerde? Por algunas de las cosas que he hecho, pero en 2 frases que ha utilizado también el señor presidente. Yo creo que yo fui un ministro reformista que cambió muchas cosas de nuestro sistema de salud, aunque muchas veces se diga lo contrario. Se hicieron muchas reformas, muchos cambios. Y un ministro que protegió los derechos de la gente en temas complejos. Ya hablamos de eutanasia, hablamos de interrupción voluntaria del embarazo y la lista podría ser más amplia. Y yo creo que la gente con el tiempo va a entender también la importancia de lo que se hizo en el control de precios de medicamentos.
Pero también quiero decir que se me recuerde como un ministro que trató de ser coherente con sus principios, que no se traicionó a sí mismo, que siempre mantuvo una suerte de optimismo en este sentido, que las ideas importan y que la academia tiene que aportarle a la función pública, y que a mí no me gusta la pasividad reflexiva, pero la acción sin reflexión me parece peor. Y yo creo que llevar a todos los ámbitos esa reflexión permanente, ese ethos de la academia, que es el tratar de llevar el conocimiento a las instancias de decisión, yo creo que es importante y fue lo que yo traté de hacer, y quienes conocen la forma como yo actué, creo que lo recordarán. Sí, ministro, ¿cómo ve el país que viene? Hay un país muy polarizado, país que va a empezar una nueva época ahora a partir del próximo 7 de agosto. Usted ante todo es una persona, un intelectual, desde sus columnas, desde su pensamiento crítico en sus libros, no como ministro de Salud. ¿Qué piensa del país que viene, de esta polarización tan compleja que se ve? Me preocupa la polarización, me preocupa que este año, Jessy, se interrumpió una tendencia, ¿no? Venía la tasa de homicidios cayendo, sí. Tuvimos a finales del año pasado la menor en 42 años, este año tenemos un aumento en los homicidios del 7-8%, eso me preocupa. Esta semana ha sido una semana compleja, ¿no? Amenazas a los periodistas, el tema de los líderes sociales, la maldita violencia que, como dijo Jorge Orlando Melo en su último libro, Historia Mínima de Colombia, es nuestro gran fracaso histórico. Eso es lo que me preocupa, que nuestros deseos, esperanzas de paz se vayan a ver frustrados, y yo creo que en eso nos tenemos que unir, Jessy. No podemos seguir cayendo en la violencia, ¿no? Sí. Y yo creo que la violencia en Colombia ha tenido una causa tal vez principal, y es creer que matando gente se construye el cambio social y se transforma la realidad. Yo creo, y a eso me dedicaré, a crear ámbitos donde se pueda hablar. Sí. Usted me preguntaba ahora por el senador Robledo, pues tenemos nuestras diferencias, pero en el fondo no han pasado de eso, ¿no? De un intercambio en Twitter que en el fondo es absolutamente benigno, ¿no? Sí. Y yo si lo veo, lo abrazo, soy capaz de sentarme a almorzar con él, y de pronto encontrándonos seremos amigos, ¿no? Sí. Eso es lo que necesitamos. Eso me preocupa, que yo veo en las últimas semanas como que estuviéramos cayendo otra vez en esa violencia que tenemos que dejar atrás. Cándido es un libro de Voltaire, ¿cierto? Sí. Usted una vez dijo que de pronto, si se le preguntara a qué se va a dedicar el resto de su vida, usted decía que Epicuro, a cuidar un jardín al final de la vida, y usted dijo, profesor de bachillerato en un pueblo. Se va a dictar clase como por ahí profesor en 10 años yo quiero hacer eso en algún momento, yo sí. ¿Qué viene para usted? ¿Qué va a hacer ahora que deje de ser ministro? Descansar 2 o 3 semanas, y tengo por ahí unos planes para escribir otro libro. ¿Sobre qué? Sobre una serie de artículos, van a ser 30 artículos que tengo pensados, donde se encuentran la literatura y la economía. Sí, pero va a volver... ideas de literatos que tienen que ver con economía. Dándome un tiempito, creo que voy a volver a dar clases, de pronto puedo volver a escribir y opinar, volveremos a ser colegas. Claro, ¿no? Y de despedida también tengo preparada una frase, ¿no?, de José Emilio Pacheco, que es un poeta mexicano, que dice algo así como: fracasé, lo confieso, pero no reclamo ni el perdón ni la indulgencia. Eso me pasa por intentar lo imposible. De eso se trata la función pública muchas veces, Jessy. Y lo señala usted en su libro. Ese poeta José Emilio está en su libro. Murió hace poco. Sí. Me gusta mucho, ¿no? Bueno, ministro Alejandro Gaviria, gracias por estar aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, y muchos éxitos en todo lo que viene. Muchas gracias, Jessy. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por estar esta noche en Opina Bogotá, y los esperamos ya el próximo lunes a las 8:30 de la noche aquí para analizar un tema de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches.